Buenos días, participantes del doctorado en Humanidades, Mención en Educación. Bienvenido a la cátedra de currículo, donde vamos a desarrollar durante estos dos o tres encuentros sincrónicos las diferentes responsabilidades que vamos a desarrollar, más vamos a interrelacionar e intercambiar experiencias e ideas sobre lo que es el currículo en nuestra vida cotidiana como docentes, desempeñándonos en el rol de tanta responsabilidad que es ser docente a cualquier nivel de educación, ya sea educación preescolar inicial o primaria básica o secundaria básica o a nivel universitario. De verdad que para mí es muy grato compartir esta experiencia con ustedes y establecer un plan de evaluación para tener listo ese proceso a finales de noviembre, primera semana de diciembre. Para mí es muy grato y les deseo muy buenos días para todos y que sea de éxito y de gran beneficio para todos nosotros y de crecimiento tanto personal, humano, como profesional e íntegro y estético para cada uno de nosotros, buscando siempre ese equilibrio estético como profesionales que somos, que es el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Buenos días. Buenos días, Rina. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, buenos días. Bueno, voy Buenos a días, tomar sí, señor. aleatoriamente a personas para que participemos y desarrollemos cada una de nuestras actividades. ¿Ok? Voy a compartir unas láminas en el momento que no las visualicen, me los van diciendo y voy a compartir una serie de material para que ustedes los vayan viendo. Como primer punto me voy a presentar. Mi nombre es Oscar Enrique Cárdenas Duarte, nacido en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Eh, Nacido de padres colombianos que emigraron a esta región en los años 60, 45 al 60. Mis dos padres son colombianos, uno es de Bogotá y el otro es de Chisca, Boyacá. De verdad, para mí me complace tener un grupo de tantos docentes interesados. Mi grupo, tengo dos grupos, inclusive, uno de 40, uno de 60 y pico y otro de 70, pero ya he tenido experiencia trabajando con grupos grandes, ¿ok? Mi experiencia como docente, soy docente jubilado del Ministerio de Educación, dependiente de la Gobernación del Estado Táchira, con 30 años de servicio, de los cuales 22 fui docente 20 fui docente de aula y 10 años como directivo, o como lo que llaman en Colombia rectores de una institución. Aparte de eso, mi experiencia tiene un cúmulo de años tras años. En el año 93 fue que ingresé como docente titular, pero comencé mi experiencia como docente desde el año 1988. Ya por ahí pueden sacar mi edad. Digo yo siempre eso. Bien, aparte de eso, a nivel universitario, pues también trabajé a nivel de educación diversificada o profesional. Soy licenciado en educación, mención matemática, egresado de la Universidad Católica del Táchira. Asimismo, soy especialista en currículo, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta, magíster en ciencia política, mención desarrollo regional, magíster en planificación educativa, doctor en ciencias de la educación y doctor en educación de diferentes universidades. Asimismo, he trabajado en diferentes universidades a nivel nacional. He desarrollado conferencias, material bibliográfico de apoyo para diferentes universidades y he diseñado diferentes programas o carreras a nivel universitario y a nivel de pregrado, a nivel de pregrado y posgrado. Igualmente he estado en los diferentes cambios curriculares que han surgido en el país, en mi país, Venezuela, y la experiencia me ha llevado a sumar, a hacer un intercambio de ideas. Soy una persona muy dispuesta a crecer porque de la experiencia que asumo con ustedes voy creciendo y acumulando esa información y de los diferentes grupos pues voy intercambiando con ustedes y de cada uno de ustedes voy creciendo de una manera. Una de las palabras muy manejadas por mí es lo que se denomina estética, que para algunos la estética consideran que es la parte superficial, pero no es eso. Para mí yo enfoco la estética desde un punto del equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu.
que es lo que siempre buscamos y nosotros como docentes establecemos esa búsqueda para nosotros y para nuestros estudiantes, sea el nivel en el cual estemos. Hay algo que se vincula mucho a eso, que es en el desarrollo de lo que es el diseño curricular, donde hablamos de que mente es el concepto, ¿sí? El cuerpo es el procedimiento y el espíritu es la actitud que asumamos nosotros. Entonces, por eso hablamos de muchos aspectos de mente, cuerpo y espíritu, es el concepto, procedimiento y actitud, que es lo que fortalece el ser y que debemos estar vinculando y reconociendo de cada uno de los elementos que conforman el currículo de nuestra estructura. Y es necesario que ustedes reconozcan cuáles son esos elementos. De repente las maestrías han desarrollado en su trajinar lo que era el currículo y su estructura, pero no profundizaron de repente en qué funcionalidad y cómo deberíamos aplicar. Es necesario que reconozcan que el currículo es una herramienta que utilizamos nosotros los docentes en el día a día, herramienta, más no es la cartilla que vamos a desarrollar. Pero tenemos que, para manejar ese currículo, ese diseño curricular, tenemos que conocer primero qué es el currículo, de dónde proviene, cuáles son los elementos que lo conforman y asimismo de dónde surgió cada una de las herramientas que vamos a utilizar. Y describir cada uno de esos aspectos o estructuras que conforma ese currículo para saber de alguna manera cómo estructurarla y cómo conformarla. ¿Ok? Como primer punto, vamos a empezar a desarrollar lo que yo denomino el plan de evaluación, que es el que vamos a proceder ahorita a subir, porque necesito que hablemos claramente, porque por experiencia que he tenido con otros estudiantes, he visualizado algo que es dificultoso para nosotros, que es, no es dificultoso, perdón, es una herramienta que no hemos sabido utilizar y que la utilizamos de alguna manera es como una copia textual de lo que queremos. El plan de evaluación lo voy a desgranar, pero por experiencia en otros grupos he visualizado la utilización de esa herramienta que son la inteligencia artificial. Eso ha Sí. producido muchas situaciones en el momento que evalúo. A veces el estudiante cree que uno no visualiza cuando se utiliza la inteligencia artificial o cuando se utiliza otras herramientas que son de apoyo, que son necesarias utilizarlas, pero que no es para copiar, que es la misma situación que me pasa con el currículum. Entonces, esa situación me ha creado que el estudiante y ustedes a nivel doctoral son seres únicos, creativos, proactivos y productivos y que van a aportar a la medida a la sociedad del conocimiento nuevas y procesos innovadores a través de modelos de teorizaciones o evaluaciones que ejecuten. Entonces, si nos apegamos a desarrollar y aplicar y a utilizar las herramientas de manera adecuada, vamos a estar bien al conteste del siglo XXI. Pero si la utilizamos, esas herramientas tecnológicas, como una manera de copiar textualmente lo que está, nos estamos equivocando. Primeramente, ¿por qué? Porque esas herramientas las creamos los seres humanos, pero a veces el algoritmo al azar produce que cuando ustedes envían que le construya un mapa, ¿verdad? A alguna persona les sale lo mismo. Y la situación es que nosotros como seres únicos e irrepetibles no podemos pensar de la misma manera. Esos dos mapas a veces salían del mismo color, diferentes colores, diferente estructura, pero siempre los contenidos eran los mismos y todos no podemos pensar de la misma manera. Las diferentes herramientas que voy a utilizar en el plan de evaluación o la evaluación me va a permitir evidenciar primero la capacidad de síntesis que tienen ustedes como doctores o futuros doctores de humanidades, mención educación, la capacidad de escritura que tienen ustedes, la capacidad de redacción, que es lo que me va a permitir, y que eso es lo que me va a permitir evidenciar que ya estamos preparados y que ya vamos en el camino hacia la consolidación de esos doctores que van a hacer aportes relevantes en América Latina en el área de la educación, pero enmarcados dentro de ese proceso humanístico que es lo que requiere actualmente nuestra educación latinoamericana.
Yo siempre he considerado la educación latinoamericana como una de las número uno, y especialmente, no por ser, no sé, por la colombiana y la educación venezolana, aunque difieren en algunos aspectos, pero si nosotros reconocemos en el mundo, somos reconocidos tanto los colombianos como los venezolanos de una manera muy significante en la formación que hemos tenido tan eh, estética que ha conllevado a que proyecten profesionales y profesiográficos, vayan anotando palabras, que conllevan a fortalecer eso, ¿sí? Y eso es motivado a que nosotros desarrollamos algo, otra nueva palabra que la creó el doctor Javier Méndez, fundador de este instituto, conjuntamente con otros dos profesores, que es el doctor Van Glover, que en paz descanse los dos, crearon una palabra que llamaban salud educativa. Y esa palabra, pues hay muy poco escrito sobre salud educativa, pero mucho hablaron ellos con nosotros y nos inculcaron eso, lo que era la salud educativa, que era una manera de prevenir y asociar esa prevención, de no esperar que las situaciones que de alguna manera carcomen la educación latinoamericana atacaran, sino nosotros al contrario atacar como hacemos en la medicina a través de vacunas o salud preventiva. Entonces, eso es lo que llamamos prevención en la educación. Por eso lo llamamos salud educativa. Bien, en el plan de evaluación, lo primero que les voy a pedir, y ustedes lo van a ver y hoy lo voy a enviar al grupo, no se preocupen porque yo se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp, ese plan de evaluación. ¿Qué pasa? El estudiante no comparte o no asiste a veces al encuentro sincrónico, ¿sí? ¿Qué es lo que yo he visualizado? Ejemplo, si esta sección está conformada por 80 o 70 alumnos, siempre se conectan 30 o 20, que son los que cumplen con el requerimiento, por cuanto es necesario, de una manera u otra, intercambiar esa actividad evaluativa y aclarar cualquier duda que surja durante esa situación. Y he visto que cumplen con los requerimientos o la pauta, pero no siguen las orientaciones que están establecidas o de repente las orientaciones que discutimos en la parte sincrónica. Eso quiere decir, o el encuentro, como lo llamaremos nosotros, presencial o tecnoformativo. Eso ha conllevado que los estudiantes de alguna manera transformen el proceso, no de manera innovadora, sino no se apegan a algunos aspectos conceptuales o de estructura o de instruccionales que nos conlleven a de repente desvirtuar ese proceso. Bien, la primera actividad consiste en realizar, y a veces las personas lo ven como algo, ¿para qué el doctor querrá eso? Una presentación personal. Bien, ¿por qué quiero una presentación personal? Porque eso me va a conllevar a visualizar el nivel de síntesis primero que tiene de un recorrido histórico vivencial de ustedes, desde el plano personal hasta el plano académico desarrollado y los beneficios que ha obtenido durante ese trayectoria, ese trajinar o ese caminar por la vida del crecimiento personal y profesional. Los estudiantes, por lo general, algunos creen que es una hoja de vida. No, una hoja de vida yo la conozco, o una síntesis curricular también la conozco, o también reconozco que es un currículum vitae. No, esto es narrar de alguna manera en la trayectoria, y sin embargo yo les voy a enviar un ejemplo, que es la síntesis de vida mía, en pocas palabras, para que ustedes se puedan guiar. Pero vuelvo y le digo, esa primera actividad no corresponde a hacerme una hoja de vida y enviármela, porque no estoy pidiendo hojas de vida. La primera actividad consiste en realizar una presentación personal con fotografía incluida, indicando todo su recorrido, ¿sí? Desde lo personal hasta recorriendo lo profesional, ¿sí? Y a lo último cerrar con las expectativas que aspiran con relación al doctorado, al curso de currículo y todo aquello que ustedes deseen compartir. Bien, yo les voy a hacer llegar esa presentación personal mía para que ustedes la puedan visualizar, leer y evidenciar ello.
Con ello lo que pretendo es evaluar el nivel de redacción que ustedes tienen y la capacidad de síntesis que ustedes tienen a nivel doctoral, ¿ok? Y es un ejercicio que comúnmente deberíamos utilizar y nos sirve como un medio de presentación. Si hice mi maestría, dónde hice mi maestría, cuándo me gradué de magíster, diferentes experiencias que lo van a visualizar. A veces el estudiante lo que pregunta es cuántas hojas, doctor, o cuántas páginas, o cuántas cuartillas. Eso ya queda a criterio de ustedes. Lo que yo quiero es que no crean que es una hoja de vida, no es una hoja de vida, ni tampoco es una síntesis curricular, es una presentación personal desde que ustedes, quiénes son sus padres, de dónde vienen. Ejemplo, como a manera mía, que yo digo entre mi presentación personal, que son padres formados hasta el sexto grado, que llegaron a Venezuela, forjando su experiencia, su grandeza, y que nos inculcaran ese crecimiento y ese sentido de responsabilidad y proactividad hacia cumplir una funcionalidad o un rol dentro de la sociedad que fuese responsable de una manera profesiográfica. ¿Ok? Todos modos, ustedes van a tener esa actividad, pero lo que yo quiero que quede claro que no es hoja de vida, no es una síntesis curricular, sino es una manera de redactar su biografía, pero en una capacidad de síntesis. Esa actividad va a tener una ponderación del 10% y esa es la primera actividad que van a comenzar a desarrollar. A partir de hoy hasta el 10-11 van a tener chance de subirla. ¿Cuándo me abren las actividades? Las actividades ya se las van a tener visualizadas dentro de la plataforma a partir del día de mañana o el día lunes. Las herramientas tecnológicas, y eso lo vamos a ver ahorita entre la estructura, porque entre los basamentos epistémicos que fundamentan el currículo está la parte de la innovación tecnológica. Y entre la innovación tecnológica, la tecnoformación, están las nuevas herramientas que nos permiten apoyarnos, como la IA, que no nos podemos desprender, ¿sí? Pero hay algo que es muy diferente. Eso es muy frío comparado que cuando redactamos nosotros como seres humanos. La frialdad se reconoce en una redacción cuando es tomada de una IA, a la diferencia de que cuando lo manejamos nosotros porque nos apasionamos hacia un tema. Y eso lo conlleva. Eso no quiere decir que no lo puedan utilizar. Sí pueden utilizar las herramientas, pero con base a esas herramientas ustedes pueden reorganizar sus ideas y enfocarse a desarrollar y producir como seres únicos, ¿verdad? Y desde un nivel estético donde haga un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, que yo lo converjo hacia lo que es aquí. Y es una conexión entre lo que es la inteligencia o el intelecto y la sabiduría. Esto con su corazón para producir, que este corazón no lo tiene la parte de la guía, tiene de repente la parte del intelecto, pero le faltaría la parte de sabiduría, que es la conexión con la experiencia y la realidad que ustedes están viviendo y que conllevan a enfocar eso. Dígame, Carlos. Así es, Levánteme la Carlos. manito, Carlos. No, me está tragando esto aquí, no No, encuentro tranquilo. Yo conozco, yo sé de eso. Todos no, nosotros cuando no, pasamos, no en encuentro dónde levantar la cambio los segunda. muchachos nos ganan. En eso, dígame, Sí, Carlos, sí, señor. tranquilo. Bueno, quería comentarle eso, profe. Bueno, soy Carlos Guerra, pero no sé en qué grupo estoy. Me mandaron el link y me conecté. Sí, esta clase no la he visto y quería opinar algo, si me lo permite, con respecto a lo que decía el compañero hace un momento del uso de herramientas tecnológicas. Y es, si nosotros no practicamos la ética para el uso de estas herramientas tecnológicas, ¿cómo le vamos a exigir a nuestros estudiantes que sean éticos en ese mismo uso? Si nosotros mismos, pues, copiamos y pegamos de la IA Así y es. dejamos a un lado la posibilidad de pensar, de razonar, ¿cómo le vamos a pedir a nuestros estudiantes que razonen, que piensen y produzcan? Mirar esa parte ahí también, que no solamente somos transmisores de conocimiento, sino modelos de vida también para ellos. Carlos, usted acaba de dar en lo que yo busco siempre hacia el cierre y usted lo hizo muy exactamente a lo que yo quería. Por eso es que estamos manejando ahorita esta estructura de evaluación y ustedes se van a dar cuenta en el momento que vamos desarrollando
la estructura de lo que es el currículo y van a decir, el currículo no es solamente lo que está escrito, va más allá. Hay un currículo oculto, un currículo documental, un currículo dinámico, un currículo estático, y ahí es cuando ustedes se van a dar cuenta de que nosotros cumplimos una funcionalidad relevante dentro de todo proceso, Carlos. Y usted acaba de definirlo textualmente, prácticamente lo que vamos a concluir al final de este proceso, de estos encuentros que vamos a tener. Por Carlos, eso es entonces la le adelanté. estructura de mi trabajo. Entonces ustedes dicen, el profe llegó y nos colocó una presentación personal. O me colocó un mapa conceptual, si eso se ve en primaria o secundaria. Pero a veces aplicamos un mapa conceptual y no sabemos de qué manera, o qué herramienta, o cómo utilizar, o qué funcionalidad tiene. Y sin embargo, cuando yo mandé a hacer un mapa conceptual en anteriores, hay docentes que confunden mapa conceptual con mapa mental o con red semántica. Ojo con eso. Entonces, ahí te doy una estructura y los diferentes aspectos evaluativos me va a permitir valorar y visualizar ese aspecto de crecimiento que ustedes ya tienen, porque si ustedes están aquí ahorita instalados y conectados a este encuentro es porque siento la necesidad de crecer, ¿sí? Pero no crecer porque el doctor Oscar lo dice, o no crecer, sino lo siento yo desde mi manera de mi ser, ¿sí? Como autopoiesis de ese crecimiento humano. El que sea biólogo aquí o haya visto química y biología sabe que es autopoiesis, que es cuando esa necesidad de las células regenerarse buscan comerse las células malas. Eso es lo que yo estoy buscando. Mi tesis doctoral se enfocó fue en la autopoiesis, la andragogía como autopoiesis del currículo universitario. Y ahí enfoco, ¿por qué? Porque nosotros como adultos sentimos esa necesidad de aprender, desaprender y reaprender. Y esa necesidad nos lleva a encontrarnos acá. Aquí no es una camisa de tener miedos escénicos, no. Aquí tenemos derecho a equivocarnos. Porque imagínense, no nos equivocáramos, no crecíamos, no tendríamos ni siquiera un crecimiento profesional o estético. Y cuando me hablaste de lo ético, lo estético es lo que nos debe acompañar como profesiográficos, no profesionales, sino como profesiográficos, que es el sentido de pertenencia y pertinencia, ¿sí? Y esa vocación que tiene usted hacia el rol que va a desempeñar, sea como docente, sea como bedel, sea como el señor de la puerta, como el de mantenimiento, como el administrador. A eso le llamo profesiografía, porque profesionales podemos ser todos, pero ¿será que tenemos ese sentido de pertenencia y pertinencia? ¿Y cuándo formamos ese profesiográfico? Desde preescolar o desde la educación inicial hasta el bachillerato y hasta a nivel universitario. Es cuando le hacemos sentir a ese estudiante esa formación integral, formal, desde lo ético y lo estético, hacia que cuando ejerza un rol dentro de la sociedad, lo ejerza con responsabilidad en lo que está haciendo y en beneficio a esa sociedad, sea barriendo una calle, sea el recolector de la basura, lo haga con amor y sentido de pertenencia, que estoy cumpliendo un rol dentro de mi sociedad y que es relevante y tan importante como el rol que ejercemos o ejercen otros dentro de cada profesión. Algunos llegan a ser profesionales graduados, otros le digo que son profesionales por empirismo, por experiencia, pero faltaría ser la parte gráfica, porque hay personas que laboran en un sitio, un espacio laboral, y lo hacen es por percibir solamente un sueldo, pero no se sienten cómodos en esos espacios. Entonces, usted se está tentando contra usted y no es profesiográfico, es profesional. Soy ingeniero porque mi familia me dijo que fuera ingeniero en el sistema, pero no me siento cómodo y no hago las cosas con felicidad, con sentido de vocación y dejo a un lado lo que de repente es. Eso es lo que queremos transformar, que ese currículo se transforme en algo humanizado, humanizador, que se conlleve a fortalecer esa formación desde el nivel inicial hasta el nivel universitario y por qué no a nivel de posgrado. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar de desempeñar y relacionar lo que es la actividad evaluativa. ¿Ok? Lo que yo quiero es que ustedes vean que cada uno tiene un porqué para mí y que de repente yo lo reconozco, he fallado en diferentes encuentros donde de repente no hablo de esta manera y he autoevaluado. Una vez que he evaluado a estudiantes y digo, oye, en alguna parte fallé de que no me comprendieron 30, pero luego visualizaba y esos 30 o esos 20 que no estaban ahí no estuvieron en la clase y tampoco visualizaron mi actividad a posteriori, porque esto lo suben al aula virtual.
Bien, entonces, como primera actividad, vuelvo y le digo una presentación personal que yo hoy la voy a enviar a los grupos después del mediodía para que ustedes visualicen cómo la deben hacer. Es una capacidad de síntesis y relación desde mi manera, desde que nací, de quiénes vengo, a dónde fui y por qué me motivé a ser docente. Soy posgradista y ejemplo para cerrar, porque no lo dije, pero lo voy a decir ahorita, yo soy el secretario general del instituto. O sea, yo cumplo el rol actualmente de secretario general desde el 2018 hasta actualmente como secretario general del Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado. Y por eso ustedes me ven un poco apasionado. Y no quiere decir que mi capital intelectual o mi capital humano que cuentan aquí no tengan esa vocación, también la tienen. Los docentes o facilitadores que tenemos también tienen eso. Entonces, la primera actividad es esa presentación y comienza a correr a partir de hoy hasta el 10-11. Ojo, me pasa, hay docentes que empiezan el 11. Profe, ¿me puedes abrir la actividad que no la pude subir? No te, yo vivo en una vereda, yo vivo no sé dónde. Hay estudiantes que me decían, mire lo que me decían, profe, es que yo estaba trabajando en la escuela, en la institución y no pude incluir y resulta que venían de una semana de receso, que es la semana que creo que es en el mes de octubre. Y yo decía, pero si está en receso, ¿por qué viene de trabajar? Bueno, todas esas cosas uno las evidencia, ¿ok? Y más por mi experiencia que estoy en una zona fronteriza y conozco cómo es la modalidad en Colombia y cómo es la movilidad educativa en la zona del estado Táchira. Y como somos una zona fronteriza, pues reconocemos muchas similitudes en los procesos. Entonces, no quiere decir que el día 11 me van a estar escribiendo, profe, me va a abrir la actividad, profe. No, yo las abro. Pero hay que cumplir también y respetar a aquellos estudiantes que sí cumplen en las fechas de puntualidad de entrega y no dejan acumular cosas como estudiantes que me llamaban ya cuando ya estaba terminando la evaluación, profe, ¿me puede abrir todas las actividades para montarlas de una vez todas? Entonces uno dice, oye, yo lo abro, yo no tengo problema, pero el problema es mentirme a mí mismo, o sea, ustedes hacia ustedes. ¿Será que yo estoy cumpliendo con el requerimiento como debe ser? ¿O será que esto me sirvió de crecimiento? Lo que yo quiero es que ustedes vislumbren que esto es para crecer. Y ustedes como doctores, porque yo ya le digo a ustedes doctores, ¿sí? Me ayude a crecer en el momento que narro o en el momento que hago este intercambio, este feedback, o en el momento que estoy escribiendo. Muchos tenemos fortaleza en la escritura, otros tenemos fortaleza en la parte de expresarnos, ¿verdad? Y eso también lo vemos a nivel de cualquier nivel de educación. Eso también sucede en el posgrado. Yo he encontrado personas como que son muy reservadas, no participan, pero escriben espectacular. ¿Dónde visualizo si es de ellos? En el momento en que hacemos una actividad. Por eso voy a la segunda actividad. Es aquí donde ustedes van a construir mapa conceptual. Ojo, no me confundan el mapa conceptual con el mapa mental. Y tampoco me lo confundan con una red semántica. Los mapas conceptuales no van cargados de imágenes, ¿sí? Profe, Van discúlpeme. cargados de líneas que entrelazar y tienen el material de apoyo en el aula, que les va a servir. Inclusive voy a incluir un material y los voy a enviar al WhatsApp ese material para que les sirva. Una Profe, vez que se construya el mapa conceptual, ya vamos, Cristian, déjame explicarlo para que terminemos el proceso. No me he terminado de explicar, ahí sí, vamos. Una vez que ustedes construyan el mapa conceptual, me van a grabar la exposición de ese mapa. El que usted construyó lo van a explicar. De 5 minutos como máximo, el video a 2 minutos mínimo. Y eso nunca, lo van a grabar a través de un link en YouTube y luego incluyen el link dentro de su mapa donde yo pueda tocar el link y visualizarlo. Una de las cosas que yo exijo en el video es que debe salir el expositor hablando y explicando su mapa y compartiendo en la pantalla las láminas. Es decir, en la grabación de ese mapa debe salir la persona explicando su mapa y debe tener una duración de 2 a 5 minutos.
van a tener material de anexo. ¿Sobre qué es el mapa conceptual? El mapa conceptual va a ser sobre lo que es el currículo, de una manera jerárquica. Desde al aspecto que van a hablar, van desmembrando a nivel jerárquico cada uno de los aspectos que van a tratar. Eso, ¿qué es lo que van a tratar desde el currículo? Cada quien lo va a plantear desde su momento de creatividad y por la experiencia que van a tener en los dos posteriores encuentros. ¿Ok? Por eso esa actividad no es que me la monten antes del segundo encuentro. Van a tener desde el 12-11 hasta el 20-11, que ya habremos desarrollado el segundo encuentro. Hay estudiantes que llegan hoy en una semana, no sé cómo lo hacen y construyen y lo montan y dicen, no, yo lo monté antes de ver la clase. Es necesario. Aparte van a tener material de apoyo que les va a ayudar para que construyan ese mapa. Entonces, la construcción del mapa conceptual, 20% y la exposición, 20%. Y van a tener desde el 12 de noviembre al 20 de noviembre. Ojo, hay mapas que hay compañeros que lo toman, cambian los colores, pero la estructura es la misma. Eso también lo he evidenciado. Como también he evidenciado gente que casi la estructura o los colores son los mismos, pero cambian la manera o el concepto en que lo están manejando. ¿Ok? Y en el momento de la exposición se vislumbra eso. Eso va a tener una ponderación de 20 y 20% y eso me va a permitir, primero, ver la capacidad, ¿sí?, de desenvolverse en el momento que lo explica en esos 3 o 4 minutos, ver la capacidad de síntesis que tiene al manejar un material o a revisar cualquier material, porque está abierto a la revisión de cualquier material sobre el área de currículo, que lo conlleva a sacarlo de una manera sintética dentro de la estructura de un mapa conceptual que le va a permitir evidenciar la capacidad de síntesis y la capacidad de analizar e interpretar un tema relacionado sobre ello. Dime, Cristian. Sí, profe. Mire, pues, buenos días para todos los que estamos presentes. Pues yo quisiera aportar un parte de los tips. Usted hablaba de la construcción del Claro. mapa conceptual. Yo recomiendo que se apoyen en la teoría de Joseph de Novak para la construcción de los mismos, pues ya que él fue el maestro psicólogo que ideó este tipo de herramienta de procesamiento conceptual. Pero mi pregunta va más allá de esto, profe, porque mi maestría, pues muchos de los trabajos los desarrollamos en eso y en eso de verdad soy bastante bueno. Independientemente de eso, profe, le iba a preguntar, ¿en qué formato lo vamos a entregar? Porque existen herramientas digitales como el CMAP Tool, que permite construir el mapa, o usar la creatividad usando PowerPoint o otras herramientas como Canva. O sea, no sé hasta Cualquier dónde va la libertad. herramienta es permitida, profe Cristian. ¿Por qué? Porque eso primero es la disposición y el acceso que tengan hacia las diferentes herramientas que tengan. Ahí yo no los coloco en una camisa de fuerza, es abierto. He visto gente que utiliza Canva, otra gente que me ha utilizado una lámina de PowerPoint, otras personas, ¿sabes qué han hecho? Personas que yo vi, colocan su lámina, ¿verdad? Construyen el mapa, lo escanean y lo montan. Bien, donde cuando lo visualizo es que lo hacen la exposición directamente desde la lámina. A veces hasta láminas de papel, eso es permitido. Yo no puedo colocarle una camisa de fuerza. Sería muy bueno que utilizara Canvas, PowerPoint o cualquier herramienta que ustedes quieran utilizar. ¿Dónde voy a vislumbrar? Es la capacidad de síntesis que tengan ustedes y la capacidad en el momento de explicar que fue construido por ustedes y usted lo evidencia. Cristian, sigue. Disculpa, ¿no? No, no, profe, está bien. No, yo lo decía era porque de pronto algunos compañeros diciendo, pues afirmando lo que usted ya nos mencionaba, y sí es cierto porque yo lo evidencio desde la escuela donde yo estoy, incluso profesores de español que enseñan mal lo que es un mapa conceptual, le permitan a los estudiantes escribir una cantidad de textos largos, no sintetizan Ojo un con eso, título, ¿no? no parten de una idea principal, le colocan imágenes, utilizan la figura que no corresponde. Entonces, por eso yo pues recomendaba pues la lectura de este autor, Joseph de Novak, porque es que en ese, como fue el padre de la construcción del mapa conceptual, pues ahí los compañeros que tengan dificultades podrán armar las herramientas, podrán armar la herramienta de la manera adecuada, basado en la experiencia que yo tengo en la construcción de esta herramienta de pensamiento cognitivo.
Ahí coloco un material, Cristian, y para todos los compañeros, lo voy a colocar también en el grupo de WhatsApp, un material que les sirve, es una tesis sobre lo que se desarrolló a nivel de mapa conceptual, cómo manejarlo a nivel de educación primaria, cómo manejarlo a nivel de educación secundaria y cómo llevarlo a manera de educación universitaria, desde qué aspectos y cómo hacer una construcción de un mapa y apoyado en lo que fue Joseph de Novoa, que fue el padre, el psicólogo que creó esos mapas conceptuales que conllevan a ver y a evidenciar ese nivel estético. Y eso es lo que yo busco, desarrollar ese nivel estético entre la mente, el cuerpo y el espíritu, pero también enfocado en la experiencia. Ojo con la sobrecarga, y eso lo que dijo Cristian es verdad. Hay gente que utiliza los mapas conceptuales y creen que es colectar el concepto. Y no, son palabras que te van a ayudar en el momento que te va a hacer la exposición a realzar y desde una manera jerárquica, ¿sí? Desde el concepto general, que es currículo, y empezar a desmembrar cada uno de esos aspectos y desarrollarlos y hablar de una manera suelta, sin necesidad de tener una cartilla o nada que se asemeje a ello. Yo he dicho siempre que uno si a nivel doctoral hiciera una exposición de una tesis doctoral con una herramienta de esas, debería hacer. Sin embargo, hay universidades que eso definimos aquí en el instituto, gracias a la doctora Soledad también, y a mi persona y al doctor, a los que hacemos vida en esta institución, es que nosotros dejamos abierto esa creatividad del estudiante en el momento de esbozar su experiencia o su tesis doctoral y donde se sientan más cómodos. ¿Ok? Gracias, no, Cristian, por esa intervención. Esa sería la segunda actividad. Estamos claros, ¿verdad? Van a tener material de apoyo para la primera y la segunda. La tercera actividad es la que me va a permitir evidenciar de qué manera ustedes desarrollan un análisis crítico, porque yo tengo que ver de qué manera ustedes van a ser esos críticos, no destructivos, sino críticos reflexivos y que construyen. Porque hay críticos destructivos, todos lo critican para destruirlo, pero no critican para construir y para reflexionar sobre un hecho o sobre algo. Bien, entonces lo que yo los invito es a, ojo, a construir un análisis crítico sobre el currículo que se desarrolla actualmente en su país y de acuerdo al nivel de educación donde labora. Ejemplo, si labora en educación inicial, lo va a hacer sobre educación inicial. Si elaboro sobre educación básica, quiero hacerlo sobre educación básica, lo hago. O si quiero trabajar sobre el sexto grado, el séptimo, el octavo, lo hago. Pero eso ya queda a condición de cada uno de ustedes. Es un análisis crítico sobre ese currículo que actualmente. Ahora, si va a hablar de general, de lo que está pasando a nivel de educación básica, lo puede hablar. ¿Ok? ¿Qué ponderación tiene ese análisis crítico? Ese ensayo o ese análisis crítico, yo coloco ensayo ahí 40%, no, es el análisis crítico es 40%. Y van a tener desde hoy, claramente, pero yo les coloco una fecha, desde el 18 de noviembre hasta el 30. Pero ustedes pueden ir construyendo, porque a medida que ustedes se van intercambiando estas experiencias de lo que vamos a hablar, y que veo que es un equipo o un grupo muy bueno, es que vamos a ayudar y nos va a ayudar a contribuir en el momento de ese análisis crítico. A veces las personas no me han seguido instrucciones, sino los que están ahorita conectados, pero ustedes van a subir de reflexión si alguna persona lo pregunta. ¿Qué es un análisis crítico o análisis reflexivo? Es simplemente una valoración subjetiva, ¿sí? Y es por escrito de una obra o desde un punto investigativo, del cual vamos a hablar desde el punto de la investigación hacia el área del currículo, el nivel que ustedes trabajan, a través del cual van a emitir un juicio sobre argumentos de autores y se expresa una opinión o valoración personal que contribuya a la comprensión del tema, pero dando aportes significativos y que en el momento que yo lo visualice, lo lea, yo puedo ver, el problema es este que él visualiza, pero es esto. Emano las orientaciones de una vez porque me cambian todos los procesos.
Yo no quiero ver dentro del tema que diga introducción y ustedes me escriban introducción y comienzan introducción. Luego colocan desarrollo y comienzan el desarrollo. Conclusiones. No. Ustedes deben tener esa capacidad de redacción que en el momento que yo estoy leyendo vislumbre el introito o la introducción del tema, vislumbre cuando usted comience a hacer ese análisis reflexivo o crítico y de qué manera usted va a contribuir, ¿sí?, significativamente para solucionar esa situación. No destruyéndolo, sino tomando lo bueno y mejorando lo que ven con debilidad. Y que vislumbre al finalizar esa redacción, ese análisis, a qué concluye. Pero no decir, por lo consiguiente, concluyo. No, ni escribir conclusiones, sino que se evidencia en el momento de la redacción. Bien, entonces, las orientaciones las coloco muy claras. Primero, hace su portada y cuál es el título del análisis crítico, ¿sí? Y identifica los datos personales. El análisis crítico es valoración del currículo de educación inicial desarrollado en Colombia o las zonas rurales, o lo que ustedes convergen o quieren hacer ese análisis crítico reflexivo, ¿sí? Luego que hace su portada, se inicia con un breve introito o introducción, pero no coloquen introducción, sino usted comienza su redacción de su análisis crítico, ¿sí? Que tiene que tener referencia al título que usted colocó en la portada y de lo que van a tratar. Luego sigue el desarrollo del tema donde plantea los aspectos más relevantes y por último concluyen. No utilizar subtítulos. Es un análisis crítico. Mire que ahí volví, le agregué eso. Dije, ¿será que no me comprendieron en ese tema? ¿Puedo utilizar citas, profe? Sí, parafraseadas puede utilizar 2, 3 o hasta 4 citas, porque usted de repente se va a apoyar en un autor que le va a servir de orientación para desarrollar ese análisis crítico. Eso ya queda de ustedes, ¿ok? La hoja, porque me van a preguntar, profe, con normas APA, ahí que estoy colocando las normas que yo le voy a exigir. Hoja, perdón, desarrollar de 6 a 8 cuartillas. Ya eso es opción de ustedes. Ah, profe, me pasé a 12. No hay problema. Profe, no pude sino 5, pero oye, yo visualizo todo completo, no puedo hacer. Profe, hice 4. Excelente. Yo coloco como mínimo, porque por lo general, nosotros como estudiantes preguntamos, profe, ¿cuántas hojas, cuántas cuartillas? 6 a 8 cuartillas. Ojo, otra de las situaciones es el interlineado a 1.5 y la letra va a ser tipo Arial 12. Interlineado 1.5, letra Arial 12, ¿sí? Ojo, hoja, tipo carta. Cuando usted está redactando, ahí te dice formato. Usted escribe formato, hoja tipo carta y los márgenes van a ser 3 en la parte superior, 4 en la parte izquierda, 3 en la derecha, 3 en la inferior. Ahí está también, ¿sí? Redactar en tercera persona. Otra de las situaciones que he evidenciado en esos análisis y que ustedes deben estar claros en el momento de redactar, ¿sí? Los párrafos, les coloqué, no pueden ser menores de 6 líneas o mayores de 12 líneas. ¿Por qué? Porque en un párrafo, yo he encontrado párrafos de 2 y 3 líneas y no hay la idea y no hay la fortaleza de esa idea del análisis. Y hay otras que hacen párrafos hasta de 15 y 20 líneas donde se pierde la idea desde que inicia el párrafo y cuando culmina, culmina con otra cosa que debería ir en otro párrafo. Entonces, hay que estar claro en los párrafos, no pueden ser menores de 6 líneas o mayores de 12. Ay, que profe, me dio 12 para 13. Ok, pero yo le estoy indicando algo para que se orienten y para que sirva de experiencia en el momento que ustedes están redactando su trabajo de investigación o su tesis doctoral. Cuidar la redacción es esencial. Ahí están las normas que van a seguir. No se enfoquen en otras, sino en lo que les estoy puntualizando. Si en el aula virtual ustedes conocen que las normas APA, no, nos vamos a pegar a lo que está acá.
Como saben, mi nombre es Oscar Enrique Cárdenas Duarte, secretario general del instituto. A mí me toca desarrollarle lo que es la parte de la materia de currículo, en el cual ya hablamos de lo que era el plan de evaluación. Para nosotros la palabra currículo tiene muchas significaciones. Algunos hablamos del currículo vitae, pero lo que vamos a hablar aquí es el currículo que se desarrolla y se determina a través de los diferentes niveles de educación en América Latina. Tenemos que estar claros que lo que es el currículo es una herramienta clave que utilizamos todos los docentes, ¿sí? Que nos permite preestablecer esos planes o planes de estudio que vamos a desarrollar con los estudiantes desde la parte metodológica y enfocando los procedimientos que vamos a ejecutar para lograr satisfacer las necesidades o lo que hemos diagnosticado previamente al conocimiento desde una parte procedimental, conceptual y actitudinal hacia el alumno, ¿sí? Eso nos va a permitir fortalecer ese currículo o direccionar ese proceso de calidad de la educación o la calidad educativa. ¿Y quién nos enfoca esa calidad de la educativa, ese proceso de calidad de la educación? Eso está bien, estrechamente vinculado con las políticas educativas que desarrolla el Estado. ¿Y dónde están planteadas esas políticas o quién administra esas políticas educativas que maneja el Estado? El Ministerio del Poder Popular para la Educación en Venezuela o el MEN, en su caso, en Colombia, que es el Ministerio de Educación Nacional. Pero ¿de dónde proviene esa calidad o esos aspectos? ¿Dónde provienen esas líneas? Que enfoca la UNESCO y que nos lleva a orientar todos los procesos que conllevan a fortalecer ese proceso educativo. Entonces, el currículo está estrechamente vinculado con esos parámetros o esos lineamientos que emanan las políticas educativas del Estado, que es la calidad de la educación y desde qué punto se vislumbra. Claramente la calidad de la educación no surge sola o emerge sola esos parámetros. Eso emergen a través de un diagnóstico y muchos otros procesos que conllevan a verificar y que coloquen esos parámetros a nivel de lo que van a medir, ¿sí? Si estamos cumpliendo con los requerimientos exigidos de nuestra sociedad o de nuestro entorno o de nuestro país o de América Latina o del mundo de una manera global. Entonces, eso conlleva a fortalecer, ¿sí? Elementos que nos van a orientar como docentes en el momento de planificar. Ojo, no es que ese currículo que me llega a mis manos es el currículo total, no. Lo que nos llega a nuestra mano es una sinopsis del currículo. El currículo global lo debe tener la institución y hoy en día está colgado en las redes sociales donde usted puede vislumbrar cada uno de los elementos que conforman, que es allí donde nace la necesidad de cada docente saber cuál es la funcionalidad para tener ese interés de llegar a manejar ese currículo desde el plano como política educativa y desde el plano como elementos que van a fortalecer la calidad de la educación y que va a permitir que cuando hagan esa medida el Estado, ¿sí? O el gobierno, me permita cumplir con esos requerimientos. Aunque hay aspectos que vamos a discutir, donde diferimos cuando hacen esa evaluación o ese proceso que hacen en Colombia y en Venezuela, donde miden aspectos solamente conceptuales, pero hay aspectos procedimentales y actitudinales que hemos logrado con nuestros estudiantes en la formación que no los podemos medir, que es lo que llamamos currículo oculto. Sin embargo, tenemos que evidenciar esos resultados a través de otros aspectos que se le da seguimiento a esos estudiantes, cómo se van desempeñando en los diferentes niveles de educación y nos va vislumbrando si estamos cometiendo errores o no estamos cumpliendo con esas exigencias de la sociedad. Bien, entonces, ya tenemos una palabra que tenemos que manejar que es calidad de la educación. Bien, esa calidad de la educación que está estrechamente relacionada con la palabra currículo me lleva a evidenciar elementos, ¿sí? Elementos que conforman ese currículo, que es en sí el conjunto de planes, programas, metodologías, aspectos que contribuyen a la formación integral de un estudiante y construir la identidad cultural y social de ellos para colocarlos en práctica a través de las políticas educativas que enfoca cada estado, ¿sí?
Esos elementos que conforman ese currículo debemos saber cuáles son. Y entre esos vamos a encontrar perfiles, objetivos, contenidos, competencias, estrategias de didáctica, estrategias de evaluación, ¿sí? Que se buscan desarrollar a través de la implementación, ¿sí? El diseño y el proceso de evaluación. Pero todos esos elementos están orientados desde el inicio y que debemos manejar, sea el nivel educativo en el cual estemos, porque esos elementos o esas fuentes que orientan ese proceso son diferentes para cada nivel. Para el nivel de educación preescolar se maneja un tipo de fuentes, para el nivel de educación básica se maneja otro tipo de fuentes y a nivel universitario otro tipo de fuentes, dependiendo de los niveles en los cuales estamos trabajando y cuál es la visión y la misión de cada una de esas instituciones. Entre las fuentes que orientan ese proceso que debemos manejarlo en el momento que estamos dentro de una institución es, primeramente, ¿qué filosofía manejamos? El nivel o la fuente sociocultural, la epistemológica, la fuente psicológica y la pedagógica. Y no solamente esa fuente, también las fuentes tecnológicas y otras que vamos encontrando a medida. ¿Eso dónde está contemplado? En el currículo. Y nosotros como docentes solamente nos remitimos o nos enfocamos en desarrollar cuál es el objetivo, cuál es el contenido y qué debemos cumplir, porque entre más rápido cumplamos, es mejor. ¿Y cuáles son los procesos evaluativos? Entonces agarramos esa herramienta, la evaluación que nos sugiere, la actividad que nos sugiere, el contenido, y olvidamos una herramienta que es fundamental, que es la fuente que me va a orientar de qué manera voy a desarrollar ello. Y si yo no conozco el aspecto filosófico que rige ese currículo, yo no voy a poder saber cómo desarrollar eso. Ni tampoco, si no sé la fuente sociocultural, no voy a saber cómo manejar mi proceso de planificación a la hora de plasmarlo a través del plan de estudio que voy a desarrollar. Hay otros aspectos como el diagnóstico, si es verdad. También la parte epistemológica y la parte psicológica. Yo no puedo tratar al niño de educación inicial, ¿sí? O el de niño de educación preescolar, igual como yo trato al niño de educación básica de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. No lo puedo tratar igual. Como tampoco yo puedo tratar igual a un niño de primero, segundo y tercero, igual como trato el de cuarto, quinto y sexto, o el de séptimo, octavo y noveno. Entonces, para ellos existen fuentes psicológicas, ¿sí? Que me orientan de cómo manejarlo. Y epistemológicas que me orientan también a cómo llevar eso y aspectos socioculturales que me van a permitir eso. Y la pedagogía que voy a desarrollar. Entonces, a ciencia cierta, el currículo está primero estrechamente relacionado a calidad educativa y la calidad se enfoca dentro de las políticas, es decir, que también el currículo está conformado y está orientado a través de las políticas, el aparato ideológico que se esté manejando en el país y las políticas educativas, pero que eso viene emanado por un eje rector a nivel mundial que es la UNESCO. Tenemos que conocer los perfiles, perdón, los elementos que conforman ese currículo. Y uno de los elementos es los perfiles. A veces nosotros como docentes desconocemos cuál es el perfil del niño de educación preescolar o inicial que debemos fortalecer para que ese niño pueda ir a la educación básica o a primer grado. Y debemos estar claros cuál es el perfil que nos piden formar para consolidar ese ciudadano responsable que requiere el país y que lo vamos a ir conformando a medida que vamos a estructurar. Hablan otras fuentes que también tenemos que integrar, lo que llamamos escuela, sociedad, comunidad, familia, integrarlos todo eso en el proceso de crecimiento, porque solamente la institución educativa no es la que va a fortalecer esa formación ciudadana, sino es cómo está creado en la familia, de qué manera fortalece ese proceso de crecimiento estético de mente, cuerpo y espíritu de ese niño y también cómo está conformado ese ciudadano que está actualmente circundando dentro o de, perdón, fuera de esa institución educativa y que va a contribuir de alguna manera a conformar ese crecimiento de ese estudiante desde el enfoque humanístico hasta lograr a consolidarlo como un profesional y a futuro un profesiográfico que se desempeñe dentro de la sociedad. Cuando hacen una evaluación para determinar si estamos cumpliendo con los requerimientos pautados entre la
parámetros de calidad educativa y si estamos enfocados hacia lo que queremos del ciudadano formando, siempre se aplican, son pruebas que son estándares para todas las instituciones, regiones, sin importar las características socioculturales. Pero es muy difícil para el ministerio de repente enfocar solamente, a ellos solamente se enfocan en los aspectos y creo que cuando hacen esas pruebas son en habilidades numéricas, ¿sí? Cada parte tiene su nombre en cada país, en habilidades de lenguaje y en las habilidades de dominio de lógica, ¿sí? Entonces, hay aspectos que se dejan un poco aparte y que yo lo dije al inicio, que es el aspecto, solamente se maneja lo que es el concepto, pero no nos enfocamos en otros aspectos que el ministerio no puede valorar, que es el procedimiento y la actitud. ¿Quiénes podemos valorar y evidenciar eso? Nosotros dentro de nuestro entorno o de nuestra comunidad o sociedad, que es la que se encarga de valorar de cómo estamos egresando de acuerdo a las características socioculturales de esos estudiantes. ¿Qué es lo que manejan o miden esas pruebas? Miden el conocimiento general del entorno, pero no las características socioculturales porque eso lo enfocamos nosotros. Dentro del currículo está preestablecido eso y si ustedes lo visualizan lo van a ver. Hay muchos factores que influyen en la deserción escolar, ¿no? Y esos factores están a nivel de socioeconómicos, sociopolíticos, que hay que vislumbrar y visualizar hacia dónde está, qué factor vas a tratar, ¿ok? Y recuerda que debes hacer un aporte más que todo de un modelo que minimice esa deserción escolar en tu zona o en tu institución. Bien, uno de los aspectos que vamos a hablar y vamos a desarrollar es lo que es la calidad de la educación. Y siempre hemos querido establecer que esa calidad educativa se enfoca en dos vertientes, de la cual vamos a hablar el día de hoy, lo que es la demanda y lo que se debe ofrecer, ¿verdad? La calidad educativa es más que todo una capacidad del sistema educativo para brindar a los estudiantes se desarrollan integralmente. Eso es lo que busca la calidad educativa, es la capacidad de que el sistema educativo pueda fortalecer o brindar a esos estudiantes un desarrollo de formación integral. La calidad de la educación está íntimamente vinculado a las políticas educativas del Estado, en la cual son gerenciados, administrados por el ente rector, que en este caso es el ministerio que está dependiendo de esa administración, en este caso MEN, Ministerio de Educación Nacional en Colombia, o Ministerio del Poder Popular para la Educación, ya sea a nivel de educación primaria, a nivel de educación universitaria. Bien, para nadie, la calidad de la educación busca un desarrollo social, emocional, moral y académico de cada uno de nuestros estudiantes. Por eso, cuando vamos hacia la calidad de la educación, enfocamos que es el funcionamiento de nuestro sistema educacional. Pero entre el funcionamiento del sistema educacional vamos a dos partes. Es qué es la demanda, qué es lo que me exige la sociedad y qué es lo que debe ofrecer la institución como tal, donde laboramos. Entonces, para la calidad educativa, los parámetros están establecidos hacia esas dos vertientes. Lo que me exige la sociedad y lo que debe ofrecer la institución. Y esos parámetros están preestablecidos. Hay que buscar y ubicar investigar cuáles son esos parámetros que me establece actualmente el Ministerio de Educación Nacional acerca de lo que me exige la sociedad y acerca de lo que me exige la institución que debe tener. Porque todo ministerio, en este caso el ente rector, debe tener idóneamente cómo considera que debe ser la institución ideal y que ellos a través de sus políticas deben fortalecer, como es programas de un computador para cada estudiante o un computador para cada docente o otros programas o proyectos que se pretenden emanar y que debe ofrecer la institución de alguna manera. Pero también debemos estar claros en la demanda que nos exige la sociedad. Entonces, si voy al lado izquierdo de la lámina, y ustedes pueden visualizar, aquí se ve lo que es la demanda de la sociedad. ¿Y qué me exige la sociedad? ¿Sí? La sociedad me exige que la labor como estudiante cubra las necesidades de aprendizaje. La sociedad me exige
o nos exige, en este caso al ministerio, que se cumpla con las exigencias y que cubran las necesidades que necesita ese estudiante para lograr un aprendizaje significativo. Esa es la demanda y ahí están enfocados los parámetros que enfoca el ministerio para establecer eso. Pero, ¿qué debe ofrecer la institución según el MIEM o según esos parámetros? Debe enfocarse la institución docentes con capacidad profesiográfica, es decir, debo ofertar dentro de mi canon de institución docentes que tengan sentido de pertenencia, pertinencia, vocación hacia el trabajo que está haciendo, ¿sí? Y que eso va a permitir que si el docente siente ese sentido profesiográfico, esa vocación, van a desarrollar contenidos de enseñanza pertinentes. Si yo soy profesional y no tengo ese sentido de pertenencia y vocación hacia lo que estoy ejecutando, yo me voy a remitir hacia lo que es el currículo y desarrollar solamente contenidos sin enfocarme de manera pertinente de cómo aplicarlo en la sociedad, porque no tengo esa motivación y no me interesa. A mí me interesa cumplir con el concepto, pero no me interesa cumplir con el procedimiento y la actitud de ese futuro ciudadano que estoy formando. Pero para ello, también la institución debe contar con acceso a herramientas o recursos viables, como es el recurso humano, ¿sí? Como es el recurso materiales idóneos, viables, y una infraestructura que cumpla con los requerimientos que están preestablecidos dentro de los parámetros de esa calidad educativa y que el ministerio tiene claramente. Eso va a fortalecer esa enseñanza y es ahí donde se une entre lo que debe ofrecer la institución y lo que debe ofrecer y lo que exige la sociedad, es donde se enfoca ese fortalecimiento de ese aprendizaje y enseñanza. Pero ahí están preestablecidos cuáles son los elementos que enfocan la redacción de esos procesos de calidad de la educación. Y deben estar enfocados entre lo que me exige la sociedad y lo que debe ofrecer la institución. ¿Alguno tiene una pregunta? Profe, muy buenos días con Esmeralda Guerra. Dígame, Esmeralda, ¿cómo está? Bueno, profe, sí, es muy claro en la parte del currículo como tal, pero sí tenemos que, obviamente, mirar la parte de que aunque todo está plasmado dentro del currículo muy bien elaborado, muy bien estipulado dentro de sus normas y todo lo que compende, obviamente, la educación, pero sí, lastimosamente podemos decir, ¿qué se quiere realmente? Si se quiere calidad o cantidad, porque es que ahora la situación es cualquier cantidad de matrículas, eh, el salón, el aula llena totalmente de estudiantes, obviamente con inclusión, donde obviamente la situación del docente es fuerte, fuerte porque es que dar una educación de calidad con los parámetros que hoy en día se exigen dentro de las instituciones, pues obviamente no terminándose en una calidad sobre la educación. Y entonces todo queda plasmado dentro del currículo. Todo queda ahí, pero en la realidad es otra situación totalmente diferente. Eso es muy triste, lamentablemente, porque los mismos padres de familia, que su merced lo comentaba ahorita, se tiene algo de compromiso ante la sociedad, en este caso decimos los padres de familia, y ahí la reclamación y bueno, es que la educación ya no es igual que antes, pero no se entiende desde el punto de vista cuando se está dentro del aula quién es el docente y cómo le toca a este docente para poder defenderse. Hay padres a quienes les interesa básicamente las notas, no les interesa realmente si hay un aprendizaje, no les interesa las notas y que pase el estudiante. De ahí en adelante que se diga, bueno, mi hijo, ¿por qué perdió? Se puede hacer un debido proceso, todo cumpliendo dentro de lo que está un currículo, pero realmente eh, cuando va finalizando el año, cada periodo lo que se hace es pasar al estudiante. ¿Cómo? Con un plan de mejoramiento. ¿Cómo? De la manera, obviamente, que si lo hizo el papá o algo, lo importante es que lo hizo y el profesor le califica y el estudiante pasa con una nota mínima, que es 3 en este caso. Uno de los aspectos es que cuando yo hablé, no estoy hablando todo, no he entrado en lo que es la calidad de la educación, pero usted me acaba de casi
estar dentro de lo que es el proceso Esmeralda, de lo que quiere hacer es un análisis crítico. Y lo estás haciendo. Mire, acabaste de hacer un análisis crítico, lo que te faltó fue que no me lo vas a decir ahorita, sino es el aporte, lo que usted sugiere a futuro, que es como usted lo va a construir. Acaba de hacer el análisis reflexivo, pero te falta darle ese aspecto. Ahí puedes trabajar tu trabajo del análisis crítico. Ok, de lo que hablabas de la cantidad de estudiantes, mire, cuando hablé de calidad de educación no he hablado de currículo, sino que está íntimamente vinculado al currículo. Ojo, para nosotros cumplir con esos parámetros ya están establecidos. Si ubicamos e investigamos, el Ministerio de Educación tiene que tener, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de infraestructura ideal para cumplir con las demandas de esa calidad de la educación? Como es cuánto debe medir el aula, cuántos estudiantes se pueden percibir de acuerdo a los metros cuadrados que tenga cada aula, ¿verdad? La ventilación, la iluminación, la ubicación para poder cumplir con esos parámetros de calidad educativa. Ese es uno de los parámetros que tiene que estar preestablecido. No es la cantidad, es lo que pasa es que a veces hay que hacer una evaluación institucional, que es muy aparte de la evaluación curricular, donde debemos valorar qué aspectos o espacios contamos y qué recursos para dirigenciar eso hacia el ente rector en el caso departamental de ustedes o en el caso a nivel nacional, para que gestionen qué es la debilidad y qué hay, si hay falta de recursos humanos, si hay falta de material o si hay recursos o hay que habilitar infraestructura idónea para poder cumplir con los requerimientos exigidos dentro de las exigencias de las políticas educativas que establece un país. ¿Ok? La calidad, tiene que estar claro establecido cuántos estudiantes se reciben por aula, pero ahí veces, mira, a mí me tocó aulas de estudiantes porque di primer grado en mis tiempos. Y yo tenía estudiantes hasta llegué a tener una zona de mucho deprimento, 45 estudiantes de primer grado. ¿Te imaginas? Imaginen nada más eso, y cuando vienen con una parte maternal de ver a las docentes de preescolar y llegan a un primer grado y ven a esta parte de ogro en esos momentos, y el niño se sentía no plenamente identificado. Esas son cosas que hay que ir valorando y evaluando, pero eso ya es otro aspecto que se llama evaluación institucional. Y hay que evidenciarlo a través de la calidad de la educación, cuáles son los parámetros que preestablece el gobierno nacional a través del ente rector, que es el MEN, que dice qué cantidad de estudiantes podemos tener dentro de un aula, pero hay algo adicional. ¿Cuántos metros cuadrados deben haber por cada niño o por cada dos niños? Para yo preestablecer si el aula que yo tengo tiene buena iluminación, buen aspecto para ello. Aparte de qué recurso humano, si hay carencia de recurso humano o recurso de personal, es evidenciar que yo no puedo asumir si hay poco recurso humano el doble de la totalidad porque no estamos haciendo situaciones con calidad, sino lo estamos haciendo con cantidad y enfocándonos en otros aspectos, no formando de la manera ideal o idónea. ¿Ok? Dime, Carlos. Carlos, que tiene la mano levantada. Sí, profe, sí, sí, qué Dígame, pena. Carlos. Bueno, mira, con respecto a la pregunta que hacía la compañera Esmeralda Guerra, ¿sí? Cuando ella se metía, y ya lo explicó usted, que es tema de calidad educativa, pero también nosotros como docentes miramos la problemática y es sobre la filosofía de la educación que tenga el padre de familia. ¿Qué entiende hoy el padre de familia por proceso educativo? ¿Cuál es su idea, su estructura? En la mayoría de los casos, no en todos, yo trabajo en Maicao, La Guajira colombiana, en institución pública. En la mayoría yo me encuentro que la mentalidad del padre de familia es que nosotros no somos docentes, sino niñeros, ¿sí? Y los que estamos en Colombia, cuando hay cese de actividades, paros, decimos acá, los padres de familia, ¿y yo qué voy a hacer con mi hijo? ¿A quién se lo dejo? Yo me tengo que ir a trabajar. Señora, la responsabilidad del niño es suya. Sí, entonces hay que mirar esa parte ahí. O sea, es qué idea tienen ellos que es el proceso educativo. Sí, el padre de familia no está pendiente si el niño aprendió o no aprendió. No está pendiente si el niño hizo o no hizo sus actividades, si trajo o no trajo la tarea. Lo manda.
vaya como vaya, y allá el profesor que se arregle como pueda. Pero ¿qué hago con un niño que me viene, por ejemplo, sin desayuno, sin merienda, sin actividades, totalmente desmotivado? Entonces, aparte de ser docente, tengo que ser un coach de motivación para el niño y tengo que ser el psicólogo y tengo que ser el padre de familia y tengo, o sea, llenar todos esos vacíos que el niño tiene desde el aula, desde la casa. Entonces, hay que mirar también esa parte, ¿no? Porque nosotros podemos tener una idea de educación y de proceso educativo y claro, manejamos el currículo, la calidad educativa, pero el padre de familia, ¿qué idea tiene? Carlos, está muy acertado su participación, claramente, pero también tenemos que enfocarnos hacia nosotros como autoevaluadores, ¿ok? Es verdad, hay docentes, hay representantes que creen que somos los niñeros, sí, estamos claros en eso, pero también hay docentes que creen que los docentes son los papás. Y eso también hay que reflexionarlo. No lo digo por ti, no lo digo por los que estamos acá, pero podemos evidenciarlo también a través de nuestros compañeros. ¿Cómo digo? ¿Hay docentes que? Desarrollamos contenidos. A veces colocamos responsabilidades, porque yo no digo actividades ni tareas, responsabilidades, actividades o tareas, y se las asignamos al estudiante para que el papá o la mamá o la abuela o la hermana desarrolle y le enseñe a ese estudiante eso. Y usted lo sabe muy bien que sí pasa, no en la mayoría, pero sí en una minoría. Entonces, esto es recíproco, hay una corresponsabilidad de ambos espacios. ¿Ok? Hoy en día, el siglo XXI no nos permiten y evidenciamos que el papá y la mamá trabajan mañana, tarde y prácticamente noche para poder satisfacer sus, de alguna manera. De repente no es el caso de Maicao, no es el caso de La Guajira, de repente es el caso de la gente que trabaja en la parte costera o en otros aspectos. Pero tenemos que estar claros de esos aspectos que nos permiten desarrollar. Si quiero, y no lo voy a hacer ahorita, si alguien quiere escribir, de qué manera vieron el desarrollo de la actividad, si están conformes o no conformes, lo pueden enviar al privado para que no lo envíen al grupo, si no lo quieren enviar al grupo. Pero sí me gustaría tener por lo menos 4 o 5 opiniones que me orientaran y me dijeran, profe, creo que no fue la mejor manera, me gustó cómo se desarrolló. Bueno, ustedes solo es valorar el proceso de cómo se hizo o se desarrollaron, por lo menos esto lo que fue calidad de la educación, lo que fue el introductorio de lo que es el currículo y todos esos aspectos. No hemos hablado del currículo, hemos hablado de una de las vertientes del currículo que es la calidad de la educación. ¿Ok? Por ahora vamos a desarrollar la primera actividad. Yo ahorita se lo envío al grupo después de las 12 para que ustedes se guíen y se orienten de esa primera actividad y vamos conformando cada una de esas actividades. Aspiro y espero que esta hora y media que elaboramos haya sido de satisfacción para ustedes y que haya cumplido cada uno de sus requerimientos y exigencias. Les deseo una feliz tarde para todos ustedes y un feliz y bendecido fin de semana. Mi nombre es Oscar y estamos al servicio para ustedes. ¿Ok?